Soy la arqueóloga María Rebeca Yuma Medina. Estoy desde hace año y medio dirigiendo el proyecto arqueológico Chicoacén II por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, por ley federal, el Instituto de Antropología siempre necesita intervenir cuando se van a hacer obras de infraestructura en cualquier parte del país. En este caso, al enterarnos de que se iba a hacer el proyecto de la presa Chicoacén II entre la presa de Malpaso y la presa de Chicoacén I, la misma Comisión Federal de Electricidad se pone de acuerdo con el Instituto de Antropología para que podamos intervenir, porque antes de que se construya cualquier obra de infraestructura, nosotros los arqueólogos tenemos que llegar a ver en los terrenos que se va a impactar si hay vestigios arqueológicos y tratar de salvaguardar tanto la información como estos vestigios. Bueno, nosotros desde las 3 inspecciones que hicimos en el 2013 nos dimos cuenta que había una gran cantidad de estructuras, tanto de terrazas como de casas, habitación hasta ese momento. Y con base en esto se hizo el proyecto arqueológico aprobado por el Consejo de Arqueología del Instituto de Antropología. Y ya cuando llegamos al lugar, con las investigaciones sistemáticas que fuimos haciendo, un grupo de 12 arqueólogos dirigidos por mí, nos empezamos a dar cuenta que realmente había muchos más vestigios y que esta zona estuvo en época prehispánica muchísimo más poblada de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Entonces así es como realmente caminando por el terreno, es como fuimos detectando, descubriendo y obteniendo la información sobre lo que hay en el lugar. Bueno, a la fecha tenemos más de 2.000 estructuras localizadas. Hemos localizado aproximadamente 154 entierros y tanto de casas habitación como de templos, como de lugares probablemente administrativos. Por supuesto que el proyecto no está terminado, aunque tenemos un poco más de año y medio trabajando en el lugar. Aún falta mucho por explorar y faltan todavía los análisis complementarios de toda la información que hemos recabado. Sin embargo, sí podemos decir que era una zona densamente poblada. Nos apoyamos tanto en los resultados de los estudios antropológicos de la presa de Malpaso como de la presa de Chicoacén I, y sin embargo nos damos cuenta que esta parte entre estas dos presas anteriores, que es donde se va a construir Chicoacén II, está muchísimo más poblada que lo que pudieron haber estado los dos lugares aledaños. Que algunas de las estructuras que hemos encontrado, sobre todo que no son habitacionales, están construidas con piedra de río. La piedra de río, desde el punto de vista de ingeniería y de arquitectura, no es la mejor piedra para poder construir una habitación, porque como no tiene partes totalmente planas ni rectas, es más fácil que se desplace, ¿sí? Sin embargo, nos hemos topado con edificaciones que nosotros tenemos totalmente hechas de canto rodado. Claro que si es la piedra local, pues es la que vas a utilizar, pero también hay lutita, hay otro tipo de piedras, hay areniscas que pudieron haber utilizado, y sí las utilizan para las casas habitación mezcladas con canto rodado, pero la realidad es que los templos o las habitaciones importantes para ellos, hasta donde llevamos la investigación, están hechas con canto rodado. Y además, muy cuidado, casi todas del mismo tamaño, lo más planitas que se pueda, muy bien acomodadas. Entonces eso te habla de nuevo de una especialización en el trabajo. Entonces sí eran sociedades un poco más complejas de lo que aparentemente se pudiera pensar. No eran cazadores-recolectores, ni eran recolectores incipientes. O sea, sí eran sociedades ya más establecidas, porque si tú tienes una especialización en el trabajo, necesitas aparte tener un grupo de gente que se dedique a sembrar para poder mantener a esta especialización del trabajo. Podemos decir hasta ahorita que la cerámica, sobre todo, que hemos encontrado, que son para nosotros indicadores temporales, indicadores de culturas, tenemos principalmente de la cultura olmeca y tenemos de la cultura maya.
También pensábamos que había mucho zoque porque supuestamente toda esa parte pertenece a la ruta zoque y a un asentamiento a través del tiempo zoque, pero la realidad es que hasta ahorita los zoque es lo mínimo que tenemos. Sin decir que probablemente en lo que sigamos investigando pudiera aparecer de algunas otras culturas también, ¿no? Lo que creemos es que puede ser como una interrelación de culturas o como un lugar en el que confluyeron varias culturas como intercambio comercial y como intercambio de ideas y de muchas otras cosas. La realidad es que cada uno de los objetos que nosotros localizamos, ubicamos y encontramos nos dice algo. Te pongo un ejemplo, si nosotros encontramos un pedazo de un tepalcate, que le llamamos nosotros, que son estos pedacitos de barro, y de repente nosotros le encontramos ciertas líneas, cierta decoración, por un lado esto nos puede decir, en comparación con otros proyectos que se hayan tenido, a qué región pertenece. Imaginemos que no es local, sino que pertenece a otro grupo que está cercano. Eso ya nos habla de una relación entre dos regiones. Ese tepalcate nada más. Igual, si nosotros podemos analizar la arcilla con la que se hizo, podemos ver si fue de intercambio comercial o si fue a final de cuentas un contacto que ya se hace la cerámica localmente, aunque la decoración sea externa. Entonces, si tú te das cuenta, cada uno de estos elementos nos van diciendo parte de la historia de lo que tenemos nosotros que contar, de los que ya no están aquí para contarlo. Nosotros con los objetos que las civilizaciones antiguas nos dejaron, los objetos materiales, es con lo que nosotros estamos obligados de alguna manera, de la forma más fidedigna, de reconstruir esa historia de los que vivieron antiguamente. No solo de saber si la cerámica era naranja o era verde o era roja, sino saber por qué vivieron ahí, cómo vivieron ahí, qué los motivó a estar ahí, sus relaciones comerciales con otros grupos y muchas otras cosas que son parte de la vida cotidiana de cualquier grupo actual o antiguo. Entonces, para nosotros cualquier vestigio, por pequeño que sea, no tienen que ser grandes pirámides a fuerza, porque no en todos lugares se construye igual. Todo eso nos va dando información para reconstruir como si fueran piezas de rompecabezas esa historia que ya nos pueden contar ellos, porque ya no están. Ahí es la importancia, más allá de la pieza en sí, incluso aunque fuera una pieza completa. La pieza completa la puedes ver en el museo y puedes decir qué bonita, pero la información que a ti te da en el momento en que la descubres puede ser una ofrenda a un entierro, puede ser una ofrenda a un edificio. O sea, esa información que el arqueólogo es la que recupera, muchas veces es más importante todavía que la pieza en sí, que él puedes decir que es muy bonita, ¿sí? Porque al final de cuentas la hicieron seres humanos que vivieron. Y esa es la historia que nosotros tenemos que recuperar de esos seres humanos. Nosotros empezamos a encontrarnos, por ponerte un ejemplo, varios hornos de producción de cal, que eso nos llamó mucho la atención, aunque es una zona de calizas, pero encontrar hornos de producción de cal ya te habla de una especialización en el trabajo, ¿sí? Y además son hornos grandes, profundos. Platicando con los trabajadores, nos decían que ellos actualmente tienen hornos también, nada más que son hacia el exterior, ¿no? Dentro de la tierra, en donde siguen produciendo cal y la venden a los pueblos alrededor. Entonces, de alguna manera hay una similitud entre los habitantes de antes, que tenían sus hornos de producción de cal y que probablemente por trueque comerciaban con esa cal, con lo que ahora se hace. O sea, hay cosas que a través del tiempo se siguen conservando, aunque tenga otros matices, pero a final de cuentas el objetivo es el mismo, es comerciar con algo que tienes localmente para obtener algo que no tienes ahí. Entonces, si te das cuenta, es muy importante lo que nosotros nos vamos encontrando, porque incluso va dándole identidad a la gente que vive actualmente en esos lugares. Algunas veces hice ejercicios con los arqueólogos de que les decía, a ver, siéntense aquí, cierren los ojos e imagínense estos lugares que nosotros estamos descubriendo, que ya son los vestigios, son las ruinas, imagínense los vivos. Imagínense a los niños aquí corriendo, imagínense a la gente bajando
de sus canoas con la mercancía y subiendo hacia la parte de arriba de los zonas habitacionales. Imagínense a la gente trabajando, sembrando, y entonces eso te da una visión diferente, porque entonces también como arqueólogo ya no ves únicamente la medida que puede tener esa casa habitación, sino ya lo ves como un elemento de gente que vivió ahí y de gente que hizo una vida cotidiana ahí. Ahora, el río Grijalva es un vehículo maravilloso para intercambio, pero no solo intercambio comercial, sino intercambio de ideas, intercambio de muchas cosas. Y bueno, te pongo un ejemplo, nosotros tenemos obsidiana que viene de Guatemala. Entonces eso te habla que ellos tenían relación con gente de Guatemala, que probablemente por el río Grijalva se transportaban para bajar y que comerciaban. A lo mejor los habitantes locales les daban cal ya procesada y ellos les daban como intercambio obsidiana. No lo sé, porque no lo podemos afirmar, pero puede ser una probabilidad. El arqueólogo siempre trabaja con probabilidades, porque la verdad absoluta pues, no la podemos tener, a menos que tuviéramos una máquina del tiempo. El problema social que se tiene, que no se ha terminado de resolver, ha provocado muchos paros y bloqueos a las entradas por las que podemos ingresar a trabajar, y eso retrasa obviamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ahorita al parecer el aspecto económico, porque al momento, a partir del 19 de julio, está suspendido temporalmente el proyecto por CFE, porque argumentan que no tienen el presupuesto suficiente para financiar el proyecto. Entonces estamos en negociaciones y esperamos el proyecto se reanude, porque estas cosas no son a capricho de alguien. Pues algo que se tiene que entender es que por ley federal el instituto, como te decía al principio, está obligado a estar en los lugares donde se van a construir obras de infraestructura, porque el patrimonio es nacional. O sea, más allá de que pueda ser local para la gente de Chicoacén, el patrimonio es nacional, y al ser nacional termina siendo universal. Y ese es el principal objetivo que nosotros tenemos. Por supuesto que no perdemos de vista el objetivo que tienen los ingenieros para hacer las obras para el progreso de México, pero entonces nosotros tenemos que equilibrar entre esos dos objetivos para que realmente termine siendo algo productivo y que no se deteriore desde el punto de vista de patrimonio. Mi agradecimiento a los trabajadores que han estado hasta ahorita con nosotros. La verdad se han involucrado, han entendido nuestro trabajo, saben que es parte de la historia de sus antepasados y lo han entendido perfectamente. Mi agradecimiento a la gente de CFE que hasta ahora nos ha apoyado y nos ha ayudado. Y bueno, a los arqueólogos que han estado a 40, 45 grados durante 8 horas diarias en la obra durante más de año y medio, ¿no? Que no es fácil, se dice fácil pero no lo es. Y bueno, estoy muy contenta de dirigir un proyecto tan maravilloso y que tanta información puede dar para cambiar incluso la historia de la región. Es una parte que no se había investigado por nadie y que los resultados que dé realmente van a revolucionar la historia incluso de Chiapas.